Feliz año a todos. Feliz año. Que la pasen súper. Ya estamos pasando, ya estamos en el día 4. Sí. Sí, es el 4. Que somos los únicos que 5. hacemos todo eso. 4. 4. Hola, Salvador. Luego ustedes me acompañen con unos momentos de meditación, pidiéndole a nuestro poder superior nos ilumine con el fin de obtener de esta reunión una superación espiritual. Los que deseen pueden seguir meditando. Preámbulo. Los grupos de familia Al-Anon son una confraternidad constituida por los familiares y amigos de los alcohólicos que comparten su experiencia, su fortaleza y esperanza con el fin de hallar solución a los problemas que tienen en común. Estamos convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad y que frecuentemente un cambio en la actitud de la familia puede contribuir a la rehabilitación. Al-Anon no tiene afiliación con ninguna secta o religión, ningún partido político, ninguna organización ni institución. No toma parte en polémicas, no defiende ni combate ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos con comprensión apropiada para llegar nosotros mismos a la madurez espiritual. Hacemos esto practicando los 12 pasos y ofreciendo consuelo a los familiares de alcohólicos, así como comprendiendo al alcohólico y dándole valor. La página de hoy es 4 de enero del 2018. Cuando llegué por primera vez a Al-Anon, me sentía desesperado y solo. Anhelaba la serenidad que otros en las reuniones tan obviamente poseían. Cuando los miembros daban testimonio acerca de los instrumentos que les habían sido útiles, yo prestaba mucha atención. He aquí lo que escuché. Vayan a las reuniones y compartan cuando pueda. Practiquen todos los 12 pasos, pero no todos a la vez. Empiecen por el primer paso. Consiga un padrino. Lea cada día algo de la literatura de Al-Anon. Utilice el teléfono para comunicarse entre reuniones. Gradualmente, apliqué cada una de estas sugerencias y comencé a ver cambios radicales en mi vida. Empecé a creer que mi vida podía ser algo más que sobrevivir a una serie de días dolorosos. Ahora tenía recursos que me ayudaban a afrontar aún las situaciones más difíciles. Llegué a ver que con la ayuda de un poder superior podía encarar cualquier cosa que me sucediera y aún crecer mientras lo hacía. Con el tiempo, los instrumentos y los principios del programa me ayudaron a obtener la serenidad que tanto había deseado. Al-Anon me da instrumentos que puedo usar para lograr muchos objetivos, incluyendo serenidad, sano juicio y desprendimiento con amor. Y los miembros de Al-Anon que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza me muestran cómo utilizar esos instrumentos en mi vida. La vigilancia diaria será el pequeño precio que pagaré por mi paz mental. El tema de hoy que nos van a compartir un compañero de Al-Anon, Salvador B., es la espiritualidad en Al-Anon. Y un aplauso para... Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Estoy bien aquí o me paro? Estoy bien, ¿verdad? Sí. Nos vemos. Si de pronto me paro, pues ya se me antoja, ¿sí? Sí. Gracias, en principio, por invitarme. Me gusta, hace años que vengo al Yolitia, pero hacía ya tiempo que no venía, hace como 2 años, ¿verdad? 2 años. Y tengo gratísimos recuerdos de gente que conocí aquí y que fueron mis amigos y ya no están, como Augusto, que se nos fue. Y me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Y sobre todo con el tema que nos ocupa hoy, la espiritualidad. Tanto el programa de Al-Anon como la espiritualidad como una forma de vivir. Mi nombre es Salvador y yo soy hijo de un alcohólico. Hola, Salvador. También, y miembro de Al-Anon hace un tiempo, un poquillo de tiempo. Más de la mitad de mi vida, por supuesto, ya. Y todavía no se me quita mucho. Pero aquí sigo, dándole para ver si lo logro algún día. ¿Sí? Bienvenidos todos. Vamos a tocar un tema. Les voy a platicar algo de mí. Cuando yo vine a Al-Anon, muy tronado, por cierto, no quería venir. De hecho, yo no tomé la decisión de venir a un grupo. Una amiga de mi casa, que había sido novia de mi hermano, ella estaba en Alatín
y se había convertido en una mujer adulto de 25 años, ya no compaginaban con los adolescentes de Al-Anon. Entonces una señora de Al-Anon les sugirió que formaran un grupo de hijos adultos de alcohólicos. Y así fue que surgió el primer grupo de Al-Anon para hijos adultos de alcohólicos. Le presentó a una muchacha que venía de Monterrey y que tenía 28 años y fue a Al-Anon, no se sintió a gusto. Fue a Latín, no se identificó. Entonces cuando le sugirieron que con ella formara el grupo de hijos adultos, el 8 de agosto del 73 era la fecha de inicio. Y de hecho fue el primer grupo de hijos adultos de alcohólicos que existió en nuestro planeta. Y fue aquí en la Ciudad de México, en la iglesia de la Votiva que está en Paseo de la Reforma y... ¿cómo se llama la otra calle? Génova. Y me invitó a hacer bola, porque eran muy poquitos. Entonces me dijo, ¿me ayudas a hacer quórum? Le dije, ok, pues vamos a iniciar el grupo, pero ayúdame para que haya más gente, ¿no? Entonces fui porque era la zona rosa, fui porque era agosto y llovía y yo podía llevar mi paraguas al brazo, ¿sí? Fui porque quería demostrarle a mi mamá que su programita no servía. Y fui porque sabía que estaba poquito jodido, pero poquito. Y me quedé. Y me quedé porque la muchacha que me invitó, Laura, al final de mi primera reunión me preguntó, ¿qué te pareció, Salva? Le dije, mal, muy mal. Me dijo, ¿por qué? Le digo, te voy a decir algo. Estos... suficiente como yo. Y me dijo, ¿y qué te parece que les ayudamos? Le digo, ¿de veras? ¿Me ayudas? Me dijo, ¿me ayudas a ayudarles? Y pues me quedé para ayudarles a aquellos pobres que no sabía qué hacer con su vida. Y hoy sé que fueron los seres humanos que Dios eligió para salvarme la vida a mí cuando yo no quería. Y les voy a decir entre las muchas cosas por qué no quería venir. Mi mamá fue la iniciadora de Al-Anon en este país. Yo vi nacer Al-Anon en este país. Yo era un adolescente. Mi mamá me caía muy gorda, por mensa. Y me caían gordas todas las Al-Anonas. Y yo no quería. Iba por ella a su grupo y le decía, ustedes tardan mucho para despedirse. Y siempre estaba renegando. Además yo fui la primera imprenta de Al-Anon en este país porque a mi mamá le regaló un AA que le trajo de Puerto Rico un libro mimeografiado en español que se llamaba Viviendo con un alcohólico con la ayuda de Al-Anon, que hoy es el Grupos de Familia Al-Anon. Y como solo tenía ese libro, me pidió un favor. ¿Me puedes hacer favor de transcribirme en la máquina otros libros? Porque necesito formar grupos nuevos. Y entonces me pasaba en las noches escribiendo una portátil Olivetti, ¿se acuerdan? ¿Sí? El libro, ahí estaba el libro, yo haciendo. Soy buen mecanógrafo. Pero cuando me equivocaba era un gorro porque tenías que regresar y ponerle una cosita blanca, ¿se acuerdan? Un libro. Y la gente me dice, debiste aprender mucho de Al-Anon. Absolutamente nada. Porque estaba enojado siempre y porque además cada vez que escribía la palabra alcohólico me comía la primera O y quedaba alchólico y tenía que borrar. O sea, que hasta en el libro mecanografiado me peleaba con mi papá porque yo vivía de pleito con mi papá alcohólico. Mi papá ya estaba en AA y mi mamá no existía Al-Anon entonces, y así mi mamá empezó esto. Y yo tenía ganas de decirle que su programa no servía. Fíjense, una de las razones por las que no quería venir es porque en 6 de los 12 pasos se habla de Dios y yo no creía en Dios. Otra razón es porque hablaban de un programa espiritual y a mí espiritual o espiritualidad me olía a Dios y a religión, dos cosas en las que no creía. Y por eso no quería venir. Además yo depender de un grupito de autoayuda toda la vida, esa gente está mal, mal. Conozco mucha gente que sigue pensando así. Ustedes conocen a alguien que depender de un grupito de autoayuda. ¿Y qué creen? Acabo de cumplir 44 años en el grupito de autoayuda. Y ha sido lo más sensacional que ha pasado en toda mi vida. Y nadie me va a sacar de aquí más que con mis pies por delante. Porque ha valido la pena. En aquel entonces ni siquiera tenía idea de lo que iba a pasar en mi vida a raíz de unirme a aquel grupo. Fíjense, de las 9 personas que éramos ese primer día, solo quedo yo. Y a veces me pienso, ¿soy el más jodido o soy el más abusado? ¿Ustedes qué creen? Soy el más abusado. ¿Saben que mucha gente se da de alta?
y se va a sufrir a gusto otra vez. ¿No conocen a alguien que se ha ido de altas? Y vaya que se sufre a gusto, pero a gusto. Y miren como en una espiral hacia abajo uno regresa a sus viejos moldes, así. Por eso es importante. El otro día un compañero de mi grupo me dijo, ¿ya qué vienes, Salvador? Te lo sabes todo, vives re bien, yo te veo siempre contento, tu vida está resuelta. ¿A qué vienes? ¿Ya para qué vienes? Le digo, para conservar todo eso. Porque si dejo de venir, rapidito, como en una espiral hacia abajo, se me va a ir otra vez. Así de que mejor conservo eso. Además, el grupo es como ir a cargar mi tanque de gasolina espiritual para seguir caminando en la vida toda la semana. Y eso vale la pena. Y miren, una de las palabras que más me chocaba era que mi papá decía que tenía un programa espiritual. Religión. Sin embargo, me quedé, y les voy a decir por qué. Yo tenía migraña, bronquitis crónico y gastritis crónico cuando llegué al grupo. Era un joven de 28 años y estaba enfermo. No solamente emocional, sino físicamente también. Y en el grupo se me quitaba el dolor de cabeza. Y por eso me quedé. Porque había una magia que se me quitaba la migraña. Iba a la reunión y no me dolía la cabeza, ni moqueaba. Y por eso me quedé. No porque estaba convencido, ni porque quería quedarme, sino porque me convenía quedarme. Y aquí estoy. Y empecé una lucha conmigo mismo. Lo primero que me pasó fue dolor de descubrir a un ser desconocido, es decir, yo. Descubrí que no sé amar, que no sé perdonar, que no sé vivir, que no sé divertirme, que no me puedo relacionar con nadie en armonía. Eso me dio en la torre. Descubrir que todas mis relaciones eran en conflicto en aquella época. Todas. Y como era tan miedoso, además, no me peleaba abiertamente con todos, pero aquí los traía en salsa a todos. ¿Conocen a alguien que aquí se trae a todo el mundo? No vino hoy, ¿verdad? Ojalá hubiera venido para que oyera. ¿Sí? Y total que me quedé. Y empecé descubrimientos maravillosos. Primero de mí, y descubrí tantas cosas como no sé escuchar, no me sé relacionar, no me puedo divertir, siempre estoy plagado de miedos. ¿Qué es lo que me pasa? En esa misma época, entro yo al grupo y cae en mis manos un libro que alguien me regala. El autor de ese libro hablaba de algo que yo nunca había escuchado decir a nadie. El ser humano es una trinidad, cuerpo, mente y espíritu. Y es su responsabilidad el cuidado y el desarrollo de su trinidad. ¿A ustedes les platicaron eso? A la mayoría no. Fíjense, decía él, cuando una persona solo cubre sus necesidades físico-materiales y vivimos en una sociedad que nos impele a cubrir nuestras necesidades físico-materiales y hasta mandamos a los hijos a la escuela para que sean no cultos ni sabios, para que tengan una mejor carrera y les vaya mejor que a nosotros, o sea, para cubrir necesidades físico-materiales, pero no para que sean gente sabia. Fíjense, y eso es muy, muy importante en nuestra sociedad. Nos importa el apellido y el nombre del carro y el rumbo en donde vivimos. Nos importa tanto cubrir esas necesidades, aunque pensemos pendejadas. ¿Sí? Podríamos alzar la mano los que pensamos pendejadas, por favor. Muchas gracias. ¿Sí? Y aunque estemos dormidos espiritualmente. Y decía él, si una persona solo alimenta su cuerpo, si cubre sus necesidades físico-materiales, está de cabeza. Porque la condición para ser un ser humano completo es el desarrollo de la Trinidad. Eso me sorprendió. Luego, si un ser humano, decía él, solo se dedica a las cuestiones intelectuales y se vuelve un profundo estudioso y se olvida de sí mismo, y se me revela Einstein greñudo, ¿sí? Así, puro intelecto, y se vuelve un intelectual, anda de cabeza, porque se olvida de su cuerpo y de su espíritu. O por ejemplo, un anacoreta o un eremita en una montaña retirado, solo en cuestiones espirituales, anda de cabeza. La condición, decía él, para ser un ser humano completo es el desarrollo de la Trinidad. Que yo cuide, cubra, desarrolle mis necesidades físico-materiales, pero también mis necesidades mentales y cuide mi cabeza.
y también cuide mi espíritu, lo alimente y que lo haga crecer, lo haga desarrollarse para ser un ser espiritual. Eso me congració un poco con la palabra espiritualidad. Pero después cayó en mis manos el libro de Al-Anon, el libro básico principal, el Grupos de Familia, y al leer el paso 12 habla de que una persona en Al-Anon puede experimentar un despertar espiritual, no importa cuál sea su formación religiosa o aun si carece de ella por completo. Por primera vez en mi vida hay un divorcio entre la palabra espiritualidad y religión. No tiene nada que ver una con la otra. Pero por esos mismos días voy a una junta pública de Alcohólicos Anónimos y a uno de los señores le toca hablar de su enfermedad espiritual. Y entonces como que todo se conjunta y me doy cuenta. O sea, yo siempre he pensado que el espíritu y la espiritualidad es cosa de religión y Dios. Al-Anon dice que yo puedo experimentar un despertar espiritual si carezco por completo de una instrucción religiosa. Que sí la tengo, pero renuncié a ella por lo que no creía, porque yo decía, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, mi familia y yo no existiríamos, de lo mal que nos iba con el alcoholismo. Y entonces oigo a aquel señor que habla de que su espíritu ha enfermado con su cuerpo y su mente gracias a la enfermedad que él padece, que es alcoholismo. Y esa noche en aquella reunión pienso, o sea que sí, yo siempre he pensado que la espiritualidad es las cuestiones de Dios, y si este señor está enfermo del espíritu, entonces ¿Dios está enfermo? Pues no. Y ahí vino el divorcio total. Espiritualidad es una cosa, la creencia o la religión y la relación con Dios es una cosa totalmente distinta. Eso me intrigó, porque empecé a darme cuenta que decía para qué sirve el despertar espiritual, cómo puede ocurrir un despertar espiritual y para qué nos habilita el despertar del espíritu. Yo nací el 4 de noviembre de 1945, hace 72 años. Y por cierto, soy un ser saludable hoy, gracias al programa. Cuando se te quita la locura aquí, te arreglas acá. Sí sabían eso, ¿verdad? Sí. ¿Alguien de ustedes llegó enfermo a la NOM? Por favor, los que llegaron enfermos. ¿Ya se les quitó? Se les va a quitar, se les va a quitar. Cuando uno despierta al espíritu, se le quita toda la locura. Eso vale la pena. Fíjense, nací completo. Cuerpo, mente y espíritu. Mi cuerpo fue alimentado desde el primer día y durante 72 años. En mi casa hubo hambre por el alcoholismo de mi papá. Éramos niños con hambre de no tener que comer. Y mi mamá mendigaba tortillas duras con las vecinas, las tostaba, les ponía suspiros de frijoles y nos las daba de comer con té de canela endulzado con piloncillo, que era lo más barato que había. Pero comíamos. O sea, desde el día en que yo nací hasta el día de hoy, mi cuerpo físico ha recibido alimento. Y el alimento permite mi desarrollo, mis movimientos, etc. O sea que desde siempre fui alimentado físicamente. También fui alimentado intelectualmente. Yo supongo como mi mamá se esforzaba por deletrear 2 sílabas para que yo aprendiera a hablar mamá, leche, papa, y me enseñó a hablar. Después vino la época de la escuela, aprendí a restar, sumar, multiplicar, leer, y mi elemento mental fue siendo informado y me dieron cosas maravillosas. Toda mi vida renegué de los quebrados. No sé si alguien ha renegado de los quebrados. ¿Se acuerdan de los quebrados? Toda mi vida renegué de ellos hasta que estuve en Al-Anon y mi mente, y aprendí, porque les voy a decir algo riquísimo que yo aprendí aquí. Yo aquí aprendí a pensar. Cuando yo vine aquí, a lo más que aspiraba era reaccionar. La mayoría de los seres humanos reacciona más que razona, hasta en el Yolitia. ¿Me ayudan a comprobarlo? ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen más, razonar o reaccionar? Reaccionar. Piénsenlo y verán que tengo razón. Ves a alguien y te choca su presencia y reaccionas, en vez de pensar, ¿por qué reacciono si ni siquiera conozco a la persona? Porque es ponerme en guardia y me dejo. ¿Conocen a alguien que es reaccionario constante?
Sí, No, yo así me fuimos conozco. educados. Y fíjense, resulta entonces que me dieron cosas muy buenas a nivel intelectual. Y con los años en Al-Anon descubrí una cosa. Los quebrados me desarrollaron mi capacidad de razonamiento. Eso me gusta. Nunca los he vuelto a usar, pero sí desarrollaron de manera magnífica mi capacidad de razón. Nuestro cerebro, dice la página 34 de Un Día a la Vez, tiene ciertos elementos que nos fueron dados para dirigir nuestra vida. Y de ellos habla inteligencia, capacidad de razón, juicio y voluntad. Y dice cómo se embotan esos elementos al vivir con el alcoholismo en un hogar. Y yo descubrí, por ejemplo, que mi razonamiento funcionaba como muy elementalmente, pero gracias a los quebrados. Pero en Al-Anon aprendí a pensar con calidad. Y eso me gusta muchísimo. Fíjense, mi cuerpo mental fue alimentado. También me dieron tarugadas, por ejemplo, que si ves una mariposa negra se me va a morir alguien que conocemos. Como la información provenía de mi abuela paterna, pues yo le creí. Y yo fui un niño con insomnio, porque cada vez que vi una mariposa negra mataba a todos. Empezaba por mi mamá. Veía la mariposa y empezaba a llorar en la noche y no podía dormir, porque mataba a mi mamá, luego a mi papá, luego a mis hermanos, luego a mis abuelas, luego a mis tías y me dormía matando primos. ¿Sí? Por una superstición absurda, que son pensamientos mágicos estúpidos, las supersticiones, pero somos educados con ellas. Y fíjense, resulta entonces que me enseñaron mucho. Alguien me dijo también que si arrastraba a alguien los pies es que te estaba mentando la madre, pero nadie me explicó que había gente artrítica y reumática también. O sea, he recibido tanto aquí adentro, y tanto malo y tanto bueno en el transcurso de mi historia, y en Al-Anon más bueno que malo, extraordinariamente bueno. Pero yo me descubro que el gran conflicto humano está en la manera de pensar de cada uno. Nuestro problema real somos nosotros mismos, no el alcohólico, ni la familia, ni Peña Nieto. No es cierto, no es cierto. Somos nosotros y lo que tenemos metido aquí. Y eso ni siquiera es nuestro, lo heredamos. Nos fueron diciendo en qué pensar y cómo era la vida. Ninguno de nosotros se sentó en su joven vida adulta a la orilla de su cama y dijo: voy a investigar qué supersticiones ha inventado el ser humano porque quiero adoptarlas como sistema de creencia. ¿Alguien de ustedes hizo eso? Y sin embargo las conservamos. Hay gente, les puedo asegurar que aquí hay alguna persona que toca madera. Y digo, cuando yo veo hacer eso a alguien le digo: ven, ¿tú crees que este pedacito de madera que tocaron tus nudillos tiene poderes mágicos para protegerte de algo? Pues no, salva, pero por si las moscas. Fíjense, pensamientos tan estúpidos como esos nos crean desazón, descontrol, miedo, temor. Y sin embargo los conservamos y nunca se nos ocurre quitarlos y sanear nuestra manera de pensar, que es la segunda parte de mi Trinidad. Y entonces en Al-Anon aprendí a pensar y eso me requete chifla, me emociona. Esto, por lo que hago drama hoy, ¿será importante en un mes o un año? Si no es importante, entonces tampoco hoy, estoy exagerando. Aprendí a pensar, eso me gusta. Y mi espíritu. Yo nací en un hogar alcohólico, mi papá tenía 15 años de alcoholismo cuando yo nací. O sea, ya era un problema real. Y en mi casa no había pan para el espíritu. Entonces mi espíritu quedó bebé, dormido, en 3er grado de desnutrición, cuasi moribundo. Y así crecí, con el espíritu dormido. No creció junto con mi cuerpo físico, ni con mi cuerpo mental. Se quedó bebé dormido. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá me mandó a la doctrina. La daban 2 viejitas vecinas, que más que doctrina daban miedo, pero también daban galletas de animalitos. Y te tenías que aprender ciertas preguntas con sus respuestas. No entendí nada. Bueno, sí, algunas cosas entendí. Por ejemplo, me decían: ¿cuántos dioses hay? Existe un solo Dios verdadero. ¿Cuántas personas hay en Dios? Existen 3 personas en una. Y para mi mente infantil nunca entendí cómo metieron a 3 en uno. Sigo sin entender muy bien. ¿Saben? Me dijeron de un hombre rojo con cuernos y cola,
que no sé a qué mente se le ocurre pintar a alguien así, pero me lo enseñaron y me dieron mucho miedo. Y me hicieron sentir que yo era malo, pecador, que estaba sujeto a ser salvado. Y yo decía, ¿de qué? ¿Qué hice para que me salven si no he hecho nada? No sé si a alguien de ustedes le creó ese conflicto en la niñez. ¿Por qué soy sujeto a salvar? ¿Qué he hecho? No he hecho nada. Y me revelaba, ¿por qué tengo un pecado original si ni siquiera yo pedí nacer? ¿Porque una señora le dio a tragar a su marido una manzana y por eso yo estoy mal? No, tan mal eso. ¿Vieron qué rebelde? Y el resultado fue que me dio mucho miedo. Me crearon miedo en ese catecismo con el diablo y el infierno, porque además me empezaron a amenazar que si me porto mal, me voy a ir al infierno. Los que nos hemos sentido tatemados en las llamas del fuego eterno, por favor. Si yo también cuádruple. Fíjense qué gacho, qué cosas te meten y te joden la existencia. Me acuerdo tanto que me dijeron que al comulgar no mordiera la hostia y se me pegó en el paladar. No sentí nada, nunca sentí nada. Pero me dijeron que no la mordiera. Y estaba luchando con la hostia en el paladar, pero puse cara de transportación porque como todos ponían, todo el mundo le hacía así, pues yo también. Pero no sentí nada. Con los años descubrí que ese tipo de eventos era para que mi papá se emborrachara con los compadres. De hecho, para eso servían. Éramos tan pobres que no teníamos para el traje, nos lo prestaron. Y en la primera comunión nos llevaron después de la primera comunión a la foto. Y les estoy hablando 7 años, hace 65 años que hice mi primera comunión. Y el flash no era como hoy. Era una cosa de aluminio así con un foco así enorme que echaba humo. Y cuando el señor puso el flash y nos tomó la foto, yo me descontrolé y se me fue la vela. Dijo que prendieran la vela para más realismo. Y se me fue la vela al velo de mi hermana y le quemé el velo. Y mi mamá me golpeó porque, muchacho pendejo, ¿cómo voy a pagar ese velo? No es nuestro. Y ahí terminó mi odisea con Dios. Ese fue mi primer encuentro con Dios. Y la borrachera de mi papá después de la comida. Muy interesante. ¿Hubo alimento para mi espíritu? Fíjense, ahora tengo un espíritu dormido, bebé, en 3er grado de desnutrición y apachurrado por el diablo y el infierno. Y así seguí. Yo tenía 15 años y mi papá le pegó a mi mamá embarazada y me le fui encima y lo golpeé. Y no estaba dispuesto a que mi papá siguiera pegándole a mi mamá. Y como ya me volví adolescente, ahora me pega primero a mí, pero a mi mamá no la toca. O sea, vivíamos bien, pues. Bien jodidos. Y fíjense que mi papá se venga de mí porque le pego y me meten a la Castañeda. ¿Alguien de ustedes recuerda la Castañeda? Claro. Sí. Era el mayor manicomio de América Latina en aquella época. Lo que hoy es el Fray Bernardino era la Castañeda entonces, en Mixcoac. Y me internan ahí. Mi papá tenía un primo que era amigo personal del director de la Castañeda y se arreglaron todo para darle un escarmiento al adolescente golpeapadre. Y estuve 2 meses y medio en la Castañeda para escarmentarme. En mi casa, para explicar mi ausencia, dijeron que me fui de viaje a Europa. Así es de que tuve que leer mucho del viejo continente para presumir del pinche viajecito cuando yo regresara. Si alguien quiere que le platique algo de Europa, pregúntenme. Me encanta esto. Y ahora los puedo hacer reír, pero ¿vieran qué daño me hicieron con eso? Y cuando salí de ahí, mi tía Olga, la religiosa de mi casa, me tomó de la mano y me llevó a la iglesia por la puerta grande para salvar a este adolescente golpeapadre. Me inscribieron en un instituto de cultura religiosa para apóstoles seglares. Ahora soy apóstol, no sé qué es eso, pero ya soy. 2 años estuve ahí. Nada entró. Al contrario, me hicieron más daño. Les voy a explicar por qué. Vi muchas cosas que no me gustaban. Por ejemplo, mi solicitud para hacer jornadas de vida cristiana estaba debajo de 500 solicitudes.
y al día siguiente apareció encima. Ah, qué caray. ¿Sí saben cómo se llama eso? Se llama corrupción. Sí. Y yo lo vi y no creía en ello. Miren, me encerraron con 44 adolescentes 3 días, 2 días y medio. Y nunca en mi vida me había sentido tan mal. Los 44 iban a la escuela, excepto yo que tenía que trabajar. Los 44 tenían algo que llamaban vacaciones. Yo nunca tuve vacaciones. Los 44 tenían ropa para cambiarse, excepto yo que tenía que lavar mi ropa interior todas las noches para podérmela poner al día siguiente. Los 44 hablaban de reuniones familiares. En mi casa solo se reunían para emborracharse. Y lo que más me devastó fue, los 44 podían alzar la mano así y dar su opinión propia sobre lo que se estaba hablando. Y descubrí que yo no tenía opiniones sobre absolutamente nada. ¿Vieran qué mal me sentí? Nunca me había dado cuenta lo mal que yo vivía hasta que vi gente que vivía bien. Hagan de cuenta que en ese instituto me mostraron el cielo y se hizo patente que mi familia y yo vivíamos en el infierno. Fue terrible y salí huyendo de ahí. Mi papá me heredó algo maravilloso y es la pasión por la lectura. Así es de que mi refugio fueron los libros. ¿Saben que me subí a la Torre Latinoamericana a leer? Yo solito. Hay una escalera de caracol en la parte superior. Hoy está cerrada, pero cuando yo era joven te permitían subir. Y me subí hasta allá a leer libros. Solito. Me volví un ser solo y un ávido lector. Y además no selectivo. Ávido, pero no selectivo, ¿no? Lo que caía en mi mano, leía. Hasta la Javiera Hollander. También la leí. ¿Se acuerda alguien de Javiera Hollander? Qué desmadre trajo esa mujer en el mundo, ¿verdad? Fue bueno. Porque leí, también mi papá que insistía, leí todos los clásicos y todo eso, ¿no? Pero era mi único refugio. Y así crecí. Solo. Si es para mí, no estoy. Fíjense, así crecí solo, lleno de odio, de resentimiento, de dolor. Y así me convertí en un adulto. Vine a la nona a los 28 años. Muy mal. Metiche, altanero, depresivo, angustiado, terco, intolerante, sangrón. Miren qué sangrón que yo era. Les digo cómo miraba a la gente. ¿Me sale bien todavía? Para no sentirme solo, por favor, los sangrones. Y hubo más, pero no alzaron la mano. Y saben que fue impresionante empezar a descubrirme. No entendía por qué hay gentes que tienen capacidades que otras no tenemos. Por ejemplo, a alguien se le muere a alguien y lo toma con una calma y pasa su duelo y le duele, pero no sufre. Y en cambio veo otra que se azota y tira y no quiere levantarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no te llevas a los malos? Bien interesante, ¿no? Y entonces yo digo, ¿por qué unos seres tenemos una capacidad que otros no tenemos? ¿Y por qué unos enfrentamos y resolvemos y otros dificultamos la vida? ¿Por qué? Porque ante un evento similar, les voy a platicar una historia. Un día estaba en un evento de Al-Anon y una mujer quería hablar conmigo, estaba muy mal, me senté aparte con ella y le digo, te escucho, ¿qué te pasa? Y llorando y desesperada, limpiándose sus lágrimas, me platica que su hermana tiene cáncer, pero muy mal. Cuando ella termina su narrativa, yo le digo, te quiero compartir algo. Yo también tengo una hermana que tiene cáncer. Y voltea y se me queda bien. Dice, ¿y lo dices tan tranquilo? Le digo, sí, porque si lo digo como tú lo dices, a mí también me va a dar cáncer. ¿Conocen gente que enfrenta y resuelve y otra gente que dramatiza y se ponen unas broncas y no sé qué hacer y culpa a todo el mundo? Y chingue tu madre todos, ¿eh? ¿Conocen? Sí. ¿Por qué esa enorme diferencia? Empiezo a intentar el programa porque descubro en Al-Anon que tengo una cualidad que me gusta muchísimo, soy obediente. Y si Al-Anon dice que venga a reunión, vengo a reunión. Y si Al-Anon dice que lea cada día publicaciones, leo cada día.
Y si Al-Anon dice, apadrínate, me apadrino. Y si Al-Anon dice, aplica lo que vas aprendiendo a tu vida diaria, lo hago. Y si Al-Anon dice, y hay muchas páginas en nuestra literatura que dice, no cuente sus problemas personales en la reunión, no cuento mis problemas personales en la reunión, se los dejo a mi madrina. A ella sí le cuento, pero no a la reunión. A la reunión vengo con ustedes a aprender una nueva forma de vivir, no a escupir una vieja, jodida forma de vivir. Porque la mayoría de la gente en Al-Anon y en Piñícuaro se la pasa quejándose. Ya ven los grupos ahí en Piñícuaro que no funcionan bien. Pero aquí todo bien, ¿verdad? ¿Dije algo malo? No, ¿verdad? ¿Saben que como ya hay más gente y no veo qué cara me hacen todos, me voy a parar? Fíjense, pasó, que llego al paso 12 y me doy cuenta que me está pasando algo extraordinario. Les voy a contar algunas 2, 3 anécdotas de mi vida en aquella época, ya con el programa. Porque como empecé a obedecer, lo primerito que yo viví fue el solo por hoy. Y como me dijeron que le fuera a hacer un bien a alguien sin pregonarlo, empecé a buscar todos los días y me prometí a mí mismo no irme a la cama sin hacerle un bien a alguien. No sabía qué era hacer un bien, tampoco. Yo me acuerdo de la primera reunión en la que estudiamos eso, me fui a mi casa, piense, ¿cómo qué será hacerle un bien? Ay, ¿cómo qué será hacer un bien? Y cuando llegué a mi casa dije, ya sé, pasarle la calle a un ciego. Y luego dije, bueno, ¿y de dónde voy a agarrar ciego todos los días para pasarle la calle? ¿Sí me entienden? Mi cabeza estaba muy enferma y muy cuatrapeada. Y entonces empecé a ver y hubo oportunidades y descubrí que si abría mis ojos podía ver la necesidad de otros y hacer el bien. Y era tan padre porque iba a mi grupo y les platicaba cómo me estaba sintiendo. No había arreglado mis grandes broncas, pero estaba entrando orden y concierto en mi vida gracias a ese lema. Y me dijeron que hiciera un programa de media y lo empecé a hacer. Y empecé a hacer cosas que nunca en mi vida había hecho, pero que el lema que estábamos estudiando cada miércoles en mi reunión me estaba dando resultados. Y entonces empecé a experimentar cosas, porque después fui con mi mamá y le pregunté, ¿cómo determinas lo primero y más importante? Porque pasamos a otro lema. Y me dijo, no se trata de priorizar qué es más importante que qué, sino hoy en el día tienes cosas pendientes y hay una que es más importante que otra. Vamos a suponer, hijo, que tu grifo en el lavabo gotea y no le has dado importancia. En la noche no te deja dormir la gota y le pones un trapo para que no joda, pero no lo arreglas. Hoy sería lo primero y más importante, arreglar el empaque de esa llave para que funcione. Ahí vives tú. Dije, qué simple. Y entonces empecé a determinar que era primero y más importante. Porque yo hacía todo cuatrapeado. No sé si conozcan a alguien que siempre se le hace tarde porque de una vez hace esto y de una vez hace esto y que tiene tiradero por donde quiere, que no tiene orden y que deja pendientes cosas. No vino, ¿verdad? Pero está muy chiquito todavía. Ya se te va a quitar, no te preocupes. Solo un niño alzó la mano. ¿Sí? Fíjense que me empezaron a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, árboles que habían estado a mi paso siempre adquirieron un significado distinto desde que estaba viniendo al grupo. Y un día me pensé, una pequeña semilla, un gigantesco árbol. Ha estado ahí desde que yo vine y cuando yo me vaya va a seguir ahí y no se pelea con el árbol de enfrente. ¿Conocen algún árbol resentido con otro? Y son seres vivos iguales que ustedes y yo. Y sin embargo nosotros, el top de la creación, vivimos resentidos unos con otros. Dijo una amiga mía en Celaya, Homo sapiens, más bien Homo stupidis. Y yo estoy de acuerdo con ella. Fíjense, había hormigas en el baño de mi oficina y yo fumaba 2 cajetillas diarias cuando vine a la NON. Hace muchos años que no fumo, gracias a este programa también. Y fíjense que, como no había nada más que hacer, con mi cigarro, las hormigas se forman en una línea. Entonces yo les echaba el humo de mi cigarrillo y se desperdigaban todas. ¿Saben cuánto tiempo hizo? No lo planeé, nunca lo planeé. Simple y llanamente lo hacía. ¿Saben cuánto tiempo hice eso? 10 años y no me daba cuenta. Y yo salía del baño y se me olvidaba. Y entraba al baño y no pensaba, les voy a echar el humo. No, simple y llanamente lo hacía. ¿Ustedes hacen cosas absurdas por así? Nomás piénsenle y verán que sí. Y un día entro ya con el programa y mi avance en el programa, entro al baño y me encuentro a mí mismo lanzando el humo de mi cigarrillo al techo para no dañar a las hormigas. ¿Vieron cómo me emocionó eso? Corrí a mi grupo y les platiqué con lágrimas en los ojos a mis compañeros.
no sé qué me está pasando, pero me pasó esto y estoy protegiendo a las hormigas de mí. Y les platiqué cuánto las había dañado y que ahora, sin tampoco planearlo, las estaba salvaguardando de mí. Un compañero se rió de mí. Ay, sí, Salvador, no le eche el humo a las hormigas. Y ese fue el primer día que yo me sentí solo en Al-Anon, con mi vivencia y después muchas veces con mi conocimiento. Y fíjense, me empezaron a pasar cosas como esas. Por esa época aprendí que los pájaros tienen un segundo plumaje térmico. Cuando hace mucho frío en la intemperie, en invierno, ellos espojan todas sus plumas para que el plumaje térmico se les pegue al cuerpo y no morir en los árboles de frío, aun cuando haya nieve. Yo conozco otros que creen que son el top de la creación, pero necesitan comprar abrigos. No sé si sepan a quién me refiero, ¿sí? Y miren, acababa de aprender eso y un día yo vivo donde hay muchos árboles, entonces había pájaros en el suelo y dije, no voy a pasar hasta que ellos se vayan, y empecé a contemplarlos. Nunca había contemplado. Tranquilos, buscando comida, punto. No está peleado con la suegra ni aquel está peleado con del nido de enfrente, no. ¿Conocen pájaros peleados con la suegra? Bueno, así lo dejamos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué de pronto me doy cuenta que yo tengo más capacidad para enfrentar que otros seres? ¿Qué me está pasando? Es cuando entro en contacto con el paso 12 y cuando entro en contacto con aquel alcohólico que les platiqué y leo. El despertar espiritual puede ocurrir de diversas formas. La revelación que puede llegar como un relámpago y que te muestra que la vida tiene un propósito y que tú ocupas el lugar adecuado en ella. O puede pasar paulatinamente, paso a paso, acción tras acción, pensamiento tras pensamiento. A mí me ocurrió así. Cada día que yo hacía algo con el programa, el entusiasmo que tenía ahora de ir a mi grupo, ya no solo iba porque se me quitaba la migraña, sino porque estaba aprendiendo a vivir de una manera distinta. Yo siempre he sido muy afortunado porque siempre he estado en grupos en donde se estudia el programa y donde se comparten logros, no tragedias. Y eso me gusta muchísimo. Yo creo que por eso el Yolitia ha durado tanto. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, así lo dejamos, tocayo. Así lo dejamos, ¿sí? 28 años. 28, fíjense. Y entonces, la cuestión es, ¿qué me está pasando? Y cuando leo aquello me doy cuenta, estoy despertando espiritualmente. Por primera vez en mi existencia hay comida, pan espiritual para mi espíritu. ¿Han oído decir que los 12 pasos son un cuerpo de sabiduría espiritual? ¿Un programa espiritual? Exacto, porque al vivirlos estoy alimentando la parte divina que hay en mí y que es mi espíritu. Y entonces al alimentar, ¿saben cómo siento? Como que con los lemas al principio, mi espíritu despertó, el que estaba bastante peor, mi espíritu, ¿se acuerdan? En tercer grado de desnutrición, y se empezó como a estirar y a conocer el mundo. Y de pronto seguí yo con el programa muy rápido. Mi mamá me enseñó a vivir un paso por semana. Vive un paso una semana, a la segunda semana vive el segundo sin dejar el primero, y a la tercera, y así sucesivamente hasta que acabes un ciclo, y luego vuelve a empezar hasta que te salgan bien, me dijo. Yo he oído mucha gente que dice, yo ya viví tal paso, y digo, ¿por qué no lo volverá a vivir hasta que le salga bien? Porque las primeras veces solo los rasguñamos poquito, ¿sí? Y entonces mi mamá me enseñó, y eso me empezó a dar una visión de la vida totalmente distinta. En el primer paso fue una derrota tan profunda, porque me di cuenta que yo era incapaz de muchísimas cosas que no sabía. Por ejemplo, incapaz de perdonar, incapaz de amar, incapaz de dejar de meterme en lo que no me importa. ¿Conocen gente metiche? ¿Sí? Incapaz de decir te amo o mostrar afectos, incapaz de dejar de dar vueltas inútiles, incapaz de establecer una relación sana de pareja. Verán, esa fue mi primera aceptación de incapacidad, establecer una relación sana de pareja. ¿Conocen gente con dificultades para relacionarse? Para que ella y yo no nos citamos todos. Miren, muchas. Incapacidad para concentrarme. Soy incapaz de concentrarme. Nunca sé dónde dejé las cosas y voy de un lugar a otro de mi casa y me pregunto a qué venía yo porque no sé a qué vengo. Y me pregunto en la noche, ¿cerré la puerta? Porque no soy capaz de concentrarme. Incapaz de estudiar, incapaz
de llevarme bien con la gente, incapaz de dejar de meterme con las cosas de otros, incapaz de dejar de rescatar a los demás. Aquí descubrí que hacía eso para no salvarme a mí. Entonces me comprometía con todos en mi casa y los salvaba a todos para tener que hacer, pues, ¿no? Y sentirme importante y evadir la enorme responsabilidad de rescatarme a mí. ¿Algún jodido rescatador en esta sala? Sí sabe que es parte de nuestra codependencia, ¿verdad? El rescatar a otros para evadirnos y tener a quien echarle la culpa de nuestra jodidez. Es muy interesante, ¿sí? Muy, muy interesante. En vez de tomar las riendas de mi vida y componer mi propia historia, entonces quiero componer la de otros. Y si no me hacen caso, entonces, pero así te haré, te lo dije. Y por tu culpa no pude dormir anoche. Qué fácil andar repartiendo culpas en la vida. No puedo dormir por mis pinches pensamientos, no por culpa de nadie, ¿sabes? Eres tú y tu jodida cabeza. Le dije a aquella señora de Piñícuaro. Aquí todo bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y entonces fíjense que pasó algo extraordinario. Me di cuenta que estaba realmente despertando mi espíritu. De hecho, la palabra espiritualidad es el desarrollo del espíritu humano, así como la palabra intelectualidad es el desarrollo del intelecto humano. La espiritualidad es el desarrollo del espíritu humano. Yo soy esa Trinidad y yo tengo un espíritu propio y toca a mí alimentarlo, crecerlo, desarrollarlo para llevarlo finalmente al espíritu de Dios. Y ahorita les voy a explicar cómo sucedió todo eso. Fíjense. Dice que yo puedo experimentar eso sin tener instrucción religiosa o carecer absolutamente de ella. Yo tuve instrucción religiosa, pero no me gustó el Dios de miedo que me dieron. El que me va a quemar y el que me fisga. ¿Alguien de ustedes se sintió fisgado por Dios? ¿Se siente regacho sentirse fisgado? No puedes hacer nada porque está bien. Y luego allá, no, peor, no. Y fíjense, Al-Anon me da algo extraordinario también, como tú lo concibas. De eso voy a hablar al final. Fíjense entonces, descubro que yo he ido despertando espiritualmente. Mi espíritu aprendió a gatear y andaba tan contento, y un día aprendió a caminar, y un día aprendió a volar, y eso valió la pena. Porque la vida cambió totalmente, y puedo mirar las cosas bien distintas. Pero voy a ir a lo que dice el libro antes de explicarles mi propia experiencia. Dice Al-Anon que cuando una persona despierta espiritualmente, tiene fe nueva, distinta y superior a todas sus experiencias anteriores. Nada más que esta palabra, como la de espiritualidad, tiene una bronquísima en nuestras culturas. Tú dices fe en México, no sé si en Colombia también, y todo el mundo piensa en Dios. ¿Cierto o no es cierto? Y no tiene nada que ver. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú no crees y confías en ti, no puedes creer y confiar en nadie. Puedes tener creencias, pero sin fe. Yo veo mi país con unas creencias impresionantes, sin fe. ¿Han visto eso? Sí. Ensuciando el mundo, no sé, es bien impresionante. Pero entiendo que el programa hizo que se desarrollara mi fe. Les voy a platicar un cuento que quizá hayan oído. El de las manzanas y la basura. ¿Lo conocen? Sí. Una señora tiró su basura en la puerta de la casa de su vecina. Entonces la vecina tomó una bolsa de basura, la llenó de manzanas y la fue a depositar en la puerta de la casa de la vecina ofensora, con una pequeña notita que decía: en esta vida cada quien da lo que tiene. ¿Sí? Y eso es cierto. ¿Qué tengo yo para dar? ¿Basura o manzanas? Todos tenemos de ambos. El chiste del programa es que tires la basura e incrementes las manzanas. De hecho, para eso estamos aquí. Y fíjense, ahí aprendí que no puedes dar lo que no tienes. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie más. Puedes quererlo y joderte. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Y puedes querer mucho a tus hijos y chingarte los gachos. ¿Cierto o no es cierto? Si fuera amor, habría un respeto absoluto por la integridad de la otra persona. Porque la base del amor es el respeto. Entonces, si yo no me amo a mí mismo, no estoy en condiciones de amarte a ti. Me puedo enamorar, puedo quererte, puedo estar chiflado, puedo codepender, pero no es amor.
¿sí? Puede ser admiración solamente, pero no es amor. Si yo no me amo, no te amo, porque no tengo para dar amor. ¿Me explico? Si yo no tengo 20 pesos, no te puedo dar 20 pesos. Y si yo no tengo fe en mí, no puedo tener fe en nada ni en nadie. Entonces descubro que yo empiezo por primera vez en mi vida a creer y a confiar primero en el grupo. Saben que la entidad, no la gente que lo componía, porque la mitad me caían gordos, ¿sí? Con el tiempo yo descubrí, si alguien me cae gordo, es porque yo estoy juzgando a esa persona. Por eso a mí no me cae gordo nadie. Cuando yo vine aquí me caía gordo todo el mundo. Hasta yo me caía gordo. ¿Alguien se ha caído gordo? Sí. Fíjense qué gacho tener que dormir con alguien que te cae gordo y andar contigo para todos lados cayéndote gordo. ¿Vieron qué gordo me caía? Y entonces me doy cuenta que no puedo más que empezar a creer y confiar en algo, primariamente el grupo. Y después, cuando yo empiezo a hacer cambios en mi conducta y son exitosos, empiezo a creer y a confiar que yo sí puedo. Y eso me lleva a creer y confiar en la literatura. Y la literatura se vuelve la fuente de inspiración para mi vida. Miren, yo he trabajado con esa literatura por años y años y años y años, y cada vez que la vuelvo a leer descubro cosas buenas y nuevas. Y ha sido guía, y me ha hecho una persona sabia en muchos sentidos, porque dijo Al-Anon que leyera todos los días publicaciones de Al-Anon. Fíjense, y entonces me doy cuenta que empiezo a creer y confiar en la literatura. Y también me doy cuenta que empiezo a creer y confiar en el proceso llamado recuperación, porque yo tengo una posición distinta ante la vida. Dejo de pelearme con mi familia, los empiezo a besar, a abrazar, a tocar, me quedo callado, ya no quiero tener la última palabra, los dejo en paz, los suelto. Al principio se resienten conmigo, porque como yo soy rescatador, resolutor, ¿sí? Yo tenía una capa de llanero solitario y entraban en dificultades, yo me ponía la capa a salvarlos y luego jodérmelos, pero salvarlos. ¿Conocen a alguien que salva a otros y se los jode? No levanten su mano todos, ya sé. Entonces fíjense que empiezo a dejar de hacer eso y cambiar mi actitud con ellos, y eso mejora nuestras relaciones de manera ostensible. Mi familia cambia conmigo porque yo cambié con ellos. En mi casa se valía abrazar solo el 24 de diciembre rapidito y hasta el año que entra. No nos tocábamos. Y yo los empiezo a tocar, a abrazar, a besar, a interesarme por sus cosas. Me costaba porque me daba taquicardia, temblaba, sudaba y me sentía ridículo, pero lo hacía de todas maneras, hasta que se quitó esa sensación y me salió natural. Cuesta trabajo cambiar, cuesta mucho trabajo, pero sí se puede. Fíjense. Resulta entonces que empiezo a creer que yo puedo. Por ese tiempo me invitan a otro grupo y digo, pues no sé si pueda ir. Y preguntan a la oficina mundial, pues ¿qué es compartir? Y entonces me empiezan a invitar. Yo tenía un año en Al-Anon cuando me invitaron a Saltillo, un fin de semana, a platicar mi historia con los pasos, porque yo estaba hablando del programa. Cuando yo vine a Al-Anon, la gente solo hablaba de problemas y nadie te enseñaba programa. Ahora... Bueno, entonces yo aprendí pues, solito, con mi madrina, programa, y empecé a experimentar los pasos. Cuando viví el quinto paso por primera vez fue extraordinario. Si fuera mi tema, les platico por qué, pero fue algo extraordinario que pasó en mi vida y cambió todo. Y empecé a platicar cómo me estaba yendo con los pasos y la gente se me quedaba viendo como un fenómeno, ¿no? Todo el mundo platica sus broncas, pero nadie platica su programa y cómo le está haciendo. Exacto. Y en dónde lo descubrió y cómo lo está viviendo y el trabajo que le cuesta y los resultados que le está dando. Y yo estaba haciendo eso y entonces me empezaron a invitar. Y mi fe en mí empezó a aumentar. Yo ahorita tengo una agenda ocupada cada fin de semana con Al-Anon por los próximos 5 años. Y esto ha sucedido ya hace muchos años. Y yo estoy ocupado con Al-Anon en todo el continente cada fin de semana para hablar del programa de Al-Anon. Y eso no es gratis, es por algo, ¿sí? Y eso es increíble. Nunca pensé que yo iba a hacer esto. Nunca lo hice por estar donde estoy. Lo hice para salir de mi hoyo, nada más. Para rescatar a este cuate tan jodido como yo llegué y para aprender bien. Solo había una certeza en mi vida. Nunca supe cómo lograrlo, pero desde niño había una certeza. No quiero vivir mal. No sabía cómo, ni dónde, ni a dónde ir, ni qué hacer.
pero no quiero vivir mal. No sé si alguien haya tenido esa certeza toda su vida de darse cuenta de lo mal que vivían y tú no quieres vivir mal. ¿Sí me explico? Incluso le dije a mi mamá un día, déjalo, yo te mantengo, baboso, vete de aquí, me dijo. Fíjense, empiezo entonces a creer y a confiar en mí y la fe crece. Y entonces tengo fe en el apadrinamiento, en el proceso, en el programa, en la literatura, después fe en la vida, fe en la gente en la vida. Mi madrina es la puerta que se abre para que yo crea y confíe en el ser humano. Un compañero me dijo un día, pero es que no todos son de confiar. Ah, esa es bronca de ellos. Mi bronca es confiar. Si tú no eres de confiar, tú tienes un problema, no yo. Yo de todas maneras confío. Un día vino un compañero conmigo, yo fui invitado a este mismo grupo a compartir hace muchos años, y yo le dije a la persona que me invitó, dile a la persona tal que voy a ir para que sepa si se queda o no se queda, porque me había atacado durante muchos años. Y yo iba a venir a su grupo. Entonces cuando llegué, esa persona estaba aquí. Y yo empecé a saludar y la persona se levantó y me dio un abrazo y me dio la bienvenida y yo le correspondí. Y mi amigo, mi compañero de grupo me dijo, ¿cómo te atreves después de todo lo que dijo de ti? Le dije, ese es problema de él. Yo jamás he hablado de él. Ese es un problema de esa persona. Y esa persona tendrá que vérselas con su historia, no yo. Yo tengo que vérmelas con la mía. Y ya cometí demasiados errores como para echarme a otros. Y entonces me dijo, pero Salvador, le dije, mira, yo soy un tipo amable. Y si yo fuera amable con los que me conviene, entonces no soy amable, soy convenenciero. Pero yo soy amable con el que no lo merece y con el que lo merece, porque yo no vine aquí para juzgar a nadie. ¿Queda la idea? Valió la pena. Y empecé a creer en mí, y en la vida, y en la gente en la vida. Y saben, de manera gradual y paulatina, la fe se convirtió en una fe inamovible, extraordinaria, que mueve montañas en mi Dios. Y eso me gusta mucho, yo soy un hombre de fe. Y cuando tú despiertas espiritualmente, tienes fe. En el grupo, en la literatura, en la vida, en tus capacidades, en tu propia recuperación, y sabes que puedes. Cuando no tienes fe, todo dudas y todo señalas y estás al pendiente de la gente, que sino que nadie manda, compañero. Ay, esta señora se tarda mucho. ¿Qué chingados te importa? Ven a recuperarte. No vengas todavía a joderte si estás jodida ya. No, pero yo conozco a la nona a nivel internacional, por favor. Fíjense, y conozco a los familiares de alcohólico, empezando por mí. Yo soy un familiar de alcohólico y si me descuido tantito me vuelvo a regresar. Y fíjense entonces, me doy cuenta que yo desarrollé esto, fe nueva, distinta, superior a todas mis experiencias anteriores. Más bien nunca tuve experiencias de fe hasta que estuve en el programa de Al-Anon. ¿Queda la idea? ¿Sí? ¿Cómo andan de fe en ustedes mismos? Bien. Y en el proceso, y en la literatura. No puedes confiar y creer en Dios si no confías y crees en ti mismo. ¿Quedó clarísimo esto? Sí. Esto es superlativo. Por eso cuando alguien despierta espiritualmente, empieza a tener una nueva fe, distinta a todas sus experiencias. Luego dice el libro, cuando una persona despierta espiritualmente, ante un problema, sabe qué hacer. Las personas, cuando despiertan espiritualmente, enfrentan y resuelven. Yo les voy a decir qué hacía cuando vine aquí. Ante un problema, lo primero que empezaba a hacer era sufrirlo desde ya. Porque a mí, esa chingadera no se vale. Siempre hacer lo mismo, pinche gente, mejor morir. ¿Conocen a alguien que en vez de enfrentarlo lo ha sufrido a gusto para no sentirlo? Me encanta. O sea, y ante el problema, entonces lo empezaba a sufrir de ya, pero además lo empezaba a hacer grande, porque era así de este tamaño, ¿no? El problema, o sea, así. Y empezaba, y si esto, y si aquello, y si lo demás, y es que la vez pasada, y porque a mí no es justo, yo no hubiera hecho, y lo hacía de este tamaño, y me lo echaba con todos los que ya traía, y lo platicaba, ya te platiqué el último, y lloraba, platiqué el último, ya te platiqué, y no sabía qué hacer con él, lo andaba arrastrando. Hay gente que hasta se espera a la junta para irlo a vomitar, fíjense, porque no sabe qué hacer. Pero cuando la gente despierta espiritualmente, sabe enfrentar y resolver problemas, ve opciones y toma la que más le conviene. Y si ve, por ejemplo, que el problema no tiene solución,
lo hace a un lado y sigue su camino sin prestarle ya más atención, porque sabe que la solución es la no solución, pero ni siquiera sufre por ello. Para eso te habilita el despertar del espíritu. Para otra cosa que dice el libro, me encanta esto, dice que cuando tú despiertas espiritualmente, tienes la capacidad de aceptar la realidad, te vuelves generoso y bondadoso. Y entonces tú ves a la gente despierta espiritualmente, hace por los demás y siempre está dispuesta. La gente dormida quiere llamar la atención. ¿Sí me explico? La gente despierta sirve por amor a Al-Anon y está puesto a hacer cosas por los demás, a servir a las gentes a su alrededor, su familia, sus amigos, sus compañeros de Al-Anon, sin conflicto. Cuando uno despierta espiritualmente, se vuelve generoso con su tiempo, con su historia, con su dinero, y le suelta la canasta así en vez de estar así como que... Digo, me refiero a la séptima, ¿no? Otro punto. Otro. Si quieren ver a los familiares de los alcohólicos sufrir, ábrenles de dinero. No, se ponen allá en Piñícuaro. Aquí todo bien, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hará la tesorera con tanto dinero que se reunió hoy? Y andan cuidando a la tesorera a ver si estrena. Y yo digo, Y fíjense, cuando tú despiertas espiritualmente, te das, te entregas, te das con la dádiva. No solo das cosas, sino te das con la dádiva. La vida te cambia. Y te vuelves bueno. Dice generoso y bondadoso. ¿Y sabe por qué no quería venir a Al-Anon? Porque yo creía que el programa era para volverse bueno. Y mi papá decía que ser bueno era sinónimo de ser... y pues yo no quería ser pendejo. ¿Sí me explicó? Y saben que yo descubro algo con el programa. Toda la gente es buena. Atrás de nuestro corazón queremos ser buen hijo, buen hermano, buena pareja, buen padre, buen amigo, ¿cierto o no? Que no podemos por lo que nos metieron aquí, eso es otra cosa, pero somos gente buena. ¿Que nos equivocamos? Sí. ¿Que la regamos? Claro que la regamos, pero en el interno nosotros somos buenos. Y eso no quiere decir, la esencia del ser humano es bondadosa. Y me encuentro a mí, miren, barriendo el grupo, trapeando el grupo, sirviendo al grupo. Soy nombrado el primer representante del grupo de hijos adultos que existió, y ahí voy, y luego fui delegado, y luego tuve que ir a la escuela de inglés 2 años para representar a nuestro país en la RISGA, la Reunión Internacional de Servicios Generales. Tuve un encuentro con Lois en la RISGA, nuestra cofundadora a nivel mundial. Miren qué de cosas empecé a hacer, ir, venir, subir, bajar, con un entusiasmo, y todavía lo sigo haciendo con mucho entusiasmo. Tengo muchos años haciéndolo, y la gente me dice, ¿no te cansas? Le digo, sí, ahora me canso físicamente, pero emocionalmente no me canso. Lo que yo hago es tan remunerante, es tan increíble, porque Dios me deja saber cosas. Por ejemplo, se acerca alguien y me dice, gracias a ti yo entré al grupo, gracias a escucharte yo entendí tal cosa, gracias, tú salvaste a nuestra familia. Vieran, y no es mi intención ser así, sino mi historia como hijo de un alcohólico que escapa al común de los hijos de alcohólico, porque es mucho más dramática, ha servido para ayudar a otras muchísimas gentes. Pero mi historia con el programa, con la vivencia de los pasos, las tradiciones, los conceptos, también ha servido para guiar a otras personas en el programa. Imagínense que todos habláramos de lo mismo, pasos, tradiciones, conceptos. ¿Se imaginan lo que haríamos en el mundo? ¿Podemos salvar al mundo si en vez de estarnos quejando, vivimos programa? Y eso sí se puede. ¿Queda la idea? Entonces, cambió totalmente la historia. Dice el paso 12 que cuando una persona despierta espiritualmente, habla positivamente en las reuniones para ayudar a sus compañeros. Una persona dormida habla de problemas. Una persona despierta habla de logros con el programa. Hay una enorme diferencia. Podemos ver la enorme diferencia cuando una persona está profunda. Y vean, mucha gente religiosa dormida espiritualmente. Muchísima gente. Y la persona dormida crea conflictos. La persona despierta resuelve conflictos. Dice el paso que cuando una persona despierta espiritualmente sirve a la hermandad donde quiera que se la necesite. Las personas dormidas no sirven, no prestan servicio. Pero ya lo dije y así se queda. Y no sirven.
Yo descubrí en Al-Anon que mientras yo viví dormido, no era buen hijo, no era buen hermano, no era buen amigo, no era buen ciudadano, no era buen compañero de trabajo. Me la pasaba criticando a todo el mundo y reprobando a todo el mundo. Hagan de cuenta que me dieron un título, no sé dónde jodidos me lo dieron, pero decía Supervisor General de la Humanidad. ¿Conocen? Jodidos supervisores generales de la humanidad que creen que saben qué deben hacer los demás y poner tachos y palomas. Eso me hizo favor de regalármelo mi mamá, el ser prejuicioso. Un día estábamos en un lugar público y volteó y me hizo así, mire. Y yo volteé, ¿por qué? Y señaló a alguien. No dijo nada. Nomás me dijo que yo tengo todo el derecho de reprobar a la gente por su aspecto, su vestimenta, su olor, sin siquiera conocerla. Que yo puedo ir por la vida diciendo, este es güey, este es pendejo, este es buena onda, este tiene tache y este paloma. A ustedes les educaron como a mí. Nos volvimos muy prejuiciosos. Y si yo conociera la historia de cada ser humano, lloraría con él, porque tiene razones de sobra para ser como es. Y entonces todas esas cosas se me revelan en el programa. Yo digo, wow, ¿dónde he vivido todo este tiempo? Porque nadie me enseñó todas estas cosas. Y dice Al-Anon que sirves a los demás cuando despiertas espiritualmente. Aunque les voy a decir algo. Yo he visto gente dormida prestar servicios. Y joder al servicio y a la gente y a todo. ¿Han visto eso alguna vez? Y anda y hace y echa y manipula y tú no compras. Yo digo, dormidísima espiritualmente. También he visto a la gente morder a sus compañeros y hablar mal de ellos. Yo digo, si esa persona entendiera la magnitud, la pureza de la filosofía de este programa, no haría eso. Y saben que hay gente que lo hace en nombre de Al-Anon para defender los principios de Al-Anon. ¿Por qué? Si viviera el programa, estaría tan ocupada con su recuperación que no tendría tiempo de meterse en lo que no le importa, digo yo. Vieran allá en Piñícuaro, vieran qué mal anda la cosa. Aquí bien todo, ¿verdad? No, ¿sí? aquí en Polanco también. También hay problemas. Han venido más de pico. No las reciban a las de Piñícuaro. Fíjense, la cuestión es que cuando una persona hace eso, está dormida espiritualmente. Pero cuando sirves por amor a la hermandad, estás despierto espiritualmente. También dice el paso 12, que aprovechemos todas las oportunidades que se nos presenten para pasar nuestro mensaje. Somos portadores de vida. Dios, con nuestra experiencia mala, nos ha dado un programa bello para poderlo dar a otros. Y entonces cuando pasamos el mensaje, estamos siendo portadores de vida para otros seres humanos, y eso es luz. Y eso lo hace una persona despierta. Un día estábamos en un congreso y una señora llegó tarde y yo estaba esperando en el registro y me dijo, ay, te llegué tarde, pero es que fíjate que mi vecina me contó unos problemones con su alcohólico. ¿Y por qué no te la trajiste? Ah, no, porque somos anónimos. Ni idea tiene de este programa la mujer, ¿sí? Dormida. ¿Sí me explico? ¿Cuánta gente vive dormida sentada en una silla de Al-Anon 20, 30 años? Yo a veces veo una persona con tantos años, digo, Dios, que no diga porque nos va a hacer quedar mal. ¿Ustedes han visto gente así? A veces yo veo una señora en Al-Anon que digo, ay, si esa fuera mi mamá, yo la odiaba también, como dice que la odia a su hijo. O a veces digo, ay, si esa fuera mi esposa, yo estaría borracho siempre. Pero ahí en Piñícuaro, pues, ¿no? Así todo, ¿sí? Fíjense. Sin embargo, hay cosas que no dicen los libros y que tú experimentes. Les voy a decir una deliciosa. Cuando despiertas espiritualmente, dejas de comer gente viva con todo y uñas. Deporte nacional. Ahora sabes que cada ser tiene razones de sobra para ser quien es y que tú no puedes juzgar. A menos que tuvieras todos los elementos de juicio, y si te contara toda esa historia, llorarías con esa persona. Cuando despiertas espiritualmente sucede eso. Cuando despiertas espiritualmente, uno de los signos inequívocos del despertar del espíritu, del desarrollo de tu espíritu, tu espiritualidad es, te llevas bien con todo el mundo. Dejas de tener relaciones en conflicto, resuelves las relaciones conflictivas. Incluso si tienes alguna relación tóxica, la echas afuera de tu vida. Así, sin remordimiento y sin, ay, pero
está enfermo. A ver, tú no lo enfermates. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Y entonces te puedes deshacer de relaciones tóxicas y estableces relaciones buenas. Incluso te separas de la gente tóxica de tu propia familia. No que no la ames, la ves en los grandes eventos y la abrazas, pero no te relacionas con ella porque entra en conflicto contigo. ¿Saben que cuando uno vive en serenidad perturba a la jodidez de otros? De manera impresionante. Y sí se perturban. Me dijo una hermana mía, atole tienes en las venas, eso te dieron en el grupo, ya no te importa tu familia, tus alanones, esos te han cambiado. Y me acuerdo de mí gritándole lo mismo a mi mamá cuando ya venía, yo no venía. Lo mismo, perturbamos la jodidez de otros si estamos en paz. Fíjense, otra cosa que pasa cuando despiertas espiritualmente es algo que yo llamo, se instala en ti la alegría de vivir. Por el solo hecho de amanecer, ya la hiciste, estás contento, hasta agradecido. Yo tengo una pequeña oración a mi Dios, gracias por un día más y uno menos. Uno más que me da la oportunidad de ponerle en él lo que yo quiera. Y uno menos que me acerca más a ti. Y ambas cosas son verdad. Cada día que pasa en mi vida es un día menos de mi existencia que me acerca a mi Dios. Y uno más de vida también. Y entonces le agradezco todas las mañanas. Y eso me gusta muchísimo. Y estoy en paz. Yo cuando vine aquí amanecía enojado todas las mañanas. Desde tiempo inmemorial. Desde niño yo amanecía enojado todas las mañanas. Y hoy amanezco agradecido y contento todas las mañanas. Y eso me gusta muchísimo. Tienes la alegría de vivir, las flores te encantan los museos. Ayer fui a ver algo extraordinario, les recomiendo que vean, de veras extraordinario, nacimientos en el Palacio de Iturbide. Por favor, vayan a ver eso. Es una maravilla. Nunca habían hecho una exposición de nacimientos tan vasta, tan profusa y tan diversa como la que está en el Palacio de Iturbide ahorita. Miren, hay una sección de nacimientos del extranjero. Verán qué cosas más maravillosas. Vale la pena ver eso. Dense un tiempito de estos días. Creo que va a estar todo este mes. Madero, y vayan, Madero, en el Palacio de Iturbide. Vayan. Y de salida, pues vayan al outlet del Palacio de Hierro que está enfrente. Pues así me fui ayer, pues, y ya. Nomás íbamos a ver, ya saben, ¿no? Ajá. Y fíjense, la cuestión es que te gusta la vida. Te gusta el cielo, te gusta... Yo estoy aprendiendo a vivir con mis años, ¿sí? Fíjense, yo tengo 72 años ahora y no tengo la agilidad que tenía cuando vine aquí. Y yo iba, venía, subía, bajaba. De todas maneras soy una persona muy ágil y soy sano además. Y entonces ando para arriba y para abajo. Les digo que hoy en la noche me voy a San Juan de los Lagos porque mañana tengo que hablar todo el día allá. Y pasado mañana y el domingo estoy en Lagos de Moreno, que ya se hizo una tradición. Si alguien quiere acompañarnos, podemos ir, ¿sí? Vale la pena, es como embriagarse al Alanón un fin de semana, chévere, ¿sí? Y viene gente de muchas partes y nos pasamos la vida increíble. Vale la pena. Tienes la alegría de vivir, porque tienes techo, porque tienes casa, porque tienes trabajo, porque tienes amigos, porque tienes comida, porque tienes celebraciones, porque tienes sueño, porque tienes jabón bueno para bañarte y estás regando, ay, eche jabón, ay, me dio comezón, ay, estos que no llegan. Miren, teníamos como 11 invitados al Año Nuevo, llegaron 2. Vieron qué a gusto nos la pasamos, pero a gusto. Y tragamos más, por supuesto, ¿no? Era un matrimonio de Los Ángeles y ella dijo, yo llevo las uvas para todos, ¿como cuántos somos? Vamos a hacer como 12. Y a la mera hora fuimos 4, ¿no? Pero miren qué a gusto nos la pasamos. Y nada de que por qué no vinieron. Que no vinieron, pues no pudieron. Pues se acabó. Y en Navidad, que no esperábamos tanto, llegaron 15. Ajá. Pero yo hago cazuelonas así de bacalao, bien suave, ¿no? Y miren qué alegría desde cuando guiso y hago esta año no hice bacalao, hice marlin. Pero lo preparé como el bacalao. Miren qué sabroso que quedó. Y eso te hace estar vivo, vivir. En vez de estarte quejando. Miren cuánta gente adicta. Cuánta gente adicta a su pasado yo conozco en Alanón. Me da gusto porque es diciembre. ¿Conocen gente que se pone a sufrir desde el día 1 de diciembre? ¿Por qué chingados? Si es diciembre del 2017, mi amor, el otro ya pasó, ya no, ¿para qué lo traes al presente? Le dije a aquella persona de Piñecuero. Pero gente aferrada a su pasado
inventando su futuro, easy, en vez de vivir su presente. Y cuando tú desarrollas el despertar del espíritu, vives el aquí y el ahora, pero estás dichoso por el solo hecho de estar vivo. Tienes la alegría de vivir. ¿Se me nota poquito? Claro. Yo soy una persona contenta, bien contento. Yo siempre ando contento. Me enojo como cualquier ser humano, pero tan de vez en cuando y tan rápido que se me quita así, ¿sí? Y vale la pena. Fíjense, otra cosa que no dicen los libros, pero cuando tú despiertas espiritualmente, te relacionas con otros espíritus despiertos y juegas a vivir bien con ellos. ¿Y saben que eso es delicioso? Porque hay gente que por muchos medios ha experimentado el despertar de su espíritu y entonces juegas a vivir bien. A veces te equivocas y le dices a alguien, ¿jugamos? Estoy dormido. Ah, bueno, ahí vengo cuando usted se despierte, ¿sí? Porque parece que hay gente que está despierta, pero nunca más bien enredada, que por qué el hijo, y que por qué la suegra, y por qué el yerno, y que por qué me dijo, y que porque es 4 de diciembre. Ayer en el WhatsApp dijeron, hoy 44 años de la muerte de mi mamá. Mi mamá murió en mis brazos hace 44 años, el 3 de enero. Ni me acordaba. Y cuando viene el WhatsApp dije, ah, sí, cierto, ya 44 años. Ya, el duelo ya pasó, mi mamá está muerta, yo estoy vivo. O sea, ya no, mi madre, una oración para que, ya, ¿para qué? Porque no en vida, ¿sí? Como ustedes le hacen, pues, que abrazan y besuquean a todo el mundo. En vida, ¿verdad? Sí, es aquí. Sí. Sí. Te relacionas con espíritus despiertos. Incluso tú sabes quién está dormido y quién está despierto, ¿sí? Hay gente terca, está dormida. Hay gente conflictuada, está dormida. La gente dormida te da señales muy inequívocas de que ni tiene idea de que tiene un espíritu y menos que lo debe alimentar. Y este programa es alimento para el espíritu. Si tú lo vives, tu espíritu se desarrolla, es alimentado y crece. Si te lo dejas de comer, tu espíritu vuelve a dormir. Es como si no le das pan a tu cuerpo. Y va a empezar por dolor de cabeza, y mañana no te puedes mover y en una semana te mueres. Exactamente igual. Tienes que alimentar a tu espíritu todos los días, como alimentas a tu cuerpo y alimentas a tu intelecto. Y pasa algo maravilloso. Cuando el espíritu despierta, aparte de relacionarse con otros espíritus despiertos, le sucede algo maravilloso al ser humano. El espíritu despierto acude en auxilio de tu mente enferma y la serena, la equilibra, la sosiega. Porque el gran problema nuestro es lo que hay metido ahí adentro. Ahí está toda la bronca. Es que me dijo que no me quiere. No, pues es que no te quiere a ti, que no sabe querer el güey, pero no es por ti. No lo tomes personal. 10 minutos y ya me callo. ¿Sí? Que ya me callo. Me voy a poner así. Fíjense, la cuestión entonces es, de pronto la mente quiere pelear y el espíritu le dice, ¿para qué? Pero es que no es justo. Y el espíritu le pregunta, ¿tú eres justa? Pero no estamos hablando de mí. Y entonces hace un equilibrio la mente con el espíritu y lo sosiega. Ya no quieres pelear, ya no quieres conflictuar las cosas. Ahora solucionas, enfrentas, resuelves. Ya no entras en conflicto con nadie. Y si esa persona quiere entrar en conflicto contigo, le dices, cuando te calmes, hablamos, con permiso, y te vas. Sin culpa, sin problemas aquí adentro, porque sabes que estás en paz contigo. Y eso vale la pena. Porque cuando el espíritu sosiega la mente empieza a estar a tu servicio y ya no vives más a su merced. Yo viví muchos años de mi vida a merced de mis jodidos pensamientos, ¿sí? Miren, yo podía estar tranquilo y se me colaba un solo pensamiento jodido y me arruinaba todo el día. Como algunos de ustedes me comprenderán. Y llegaba una fecha, ¿vieron cuánto sufrí yo por las fechas? Un día en Al-Anon dije, me gusta mucho el nombre del domingo en inglés, Sunday, día de sol. Y yo me prometí a mí mismo, yo puedo hacer que todos los días de mi vida sean días de sol. Le doy demasiada importancia a determinadas fechas, mi cumpleaños, la Navidad, el cumpleaños, el Día de la Madre. No es cierto. Cada día es importante. Mucho, muy importante, como se la doy a los días determinados. Y entonces yo puedo hacer que cada día de mi vida sea un día de sol. Y entonces tu mente se va tranquilizando cuando tu espíritu despierta
y estás bien contigo y estás bien con los demás. Cuando estás así, dormidas. Aunque tengas muchos conocimientos, aunque seas un intelectual, aunque vayas a tu iglesia, estás dormido espiritualmente. ¿Clarísimo? Y lo último que quiero compartir con ustedes. Cuando tú despiertas espiritualmente, estás en condiciones de ir a tu Dios de espíritu a espíritu. En un verbo rarísimo, rarísimo de alcanzar por el ser humano, la contemplación. Cuando tú despiertas espiritualmente, entras en una comunión en verdadera con el Dios de tu entendimiento, sin hablar, sin pedir, sin ordenar. Los seres humanos le damos muchas órdenes a Dios y lo culpamos de muchas cosas. Incluso lo culpamos de matar gente, como si fuera un asesino. ¿Por qué te la llevaste? No, si no se anda llevando a nadie. Ya le tocaba, era su rayo. ¿Sí? No puedo creer en un Dios que en su nube en el cielo esté diciendo que le dé un ataque al corazón ahorita. Y que se ahogue con su vómito ya. Y que borracho atropelle a ese güey que no se fija por dónde va. ¿Ustedes tienen Dios así? Pero como no pensamos, solo imitamos todo lo que nos enseñaron, pero no aprendemos a razonar. Y entonces yo aprendí a tener el Dios de mi entendimiento, ese Dios de amor, ese Dios amistad, ese Dios de la segunda tradición, bondadoso, ese es mi Dios. Y entonces a Él me dirijo y entro en contemplación con Él. Miren qué rico, yo tengo muchos tiempos muertos en mi vida porque viajo muchísimo. Y entonces los aviones, los autobuses me sirven de oportunidad para hacer un ejercicio extraordinario que es entrar en contemplación con mi Dios y darle gracias por todo lo que me ha dado. Y decirle, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieres. A mí como ustedes me enseñaron a darles órdenes. Quítame, ponme, catafíxiame, que no sienta yo esto. Como si Dios fuera mago y sacara, ¡poing! Ahora dame serenidad. No es cierto. Agustín decía algo maravilloso. Dios que te hizo sin ti, necesita de ti para salvarte. Así se llama esta iglesia, ¿verdad? San Agustín. Y yo le agregué tantito a San Agustín. Dios que te hizo sin ti, necesita de ti para salvarte de ti. ¿Me creen? Porque tu problema no son los demás, tu problema eres tú y lo que está metido aquí y aquí. Y cuando aflora el espíritu, eso se empieza a resolver y a clarificar. Y entonces disfrutas el hecho de estar vivo y de hermanarte con los seres y de rendirte a la evidencia de tu Dios. Miren, nos han dicho tantas cosas. Que le pidas y Él te lo dará. Si eso fuera cierto, aquí habría algunas viudas y muchos huérfanos. Los que le pedimos que ya mejor se lo llevara, por favor, si son tan amables. Gracias, niño. Sí, gracias, Dios, que no nos haces caso. Una de las formas de más falta de fe que yo he descubierto en el ser humano es cuando le da órdenes a Dios de lo que quiere que Dios haga por él. Hasta creemos que es pilmama, babysitter, le encargamos a nuestros hijos. Cuando yo veo una señora que hace eso, yo le digo, no, la responsabilidad de tus hijos es tuya, no se la des a Dios, qué fácil. Si les va mal, a quien vas a culpar es a Dios, pero son tu responsabilidad, no la de Dios. Ayúdalo haciendo lo que te mandó a decir. Dijo Jaime Sabines en su poema, a mí me encanta Dios. ¿Lo han escuchado? Sí. Es glorioso ese poema. Sí. Dice, a mí me encanta Dios, ese viejo sabio que ha creado todo lo creado y que a veces nos deja que nos rompamos una pierna para que aprendamos. En una de sus partes el poema dice, nos ha mandado gente tan importante como Buda, Mahoma, Jesús y mi tía Chofi para que nos enseñen cómo portarnos bien. Voy a tomar una de las premisas que Dios nos mandó a decir con uno de los 4. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya le hicieron caso? Nada más hazle caso y ya está hecho todo. El gran conflicto del ser humano es la falta del amor por sí mismo, y cuando tú le haces caso estás con él en su dimensión de espíritu a espíritu, y yo creo que eso vale la pena. Y no es que te vuelvas santurrón y que vayas, no, sino te vuelves un ser humano completo. Alimentas tu cuerpo, alimentas tu mente, alimentas tu espíritu en un equilibrio perfecto que se llama integridad. Uno de los grandes problemas del familiar del alcohólico es su desintegración personal.
Piensa una cosa, siente otra cosa y hace otra cosa. Ve a alguien y dice, ay, ahí está fulano, qué ganas de darle un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se te queda constreñido el abrazo aquí porque como hay tanta gente y tus prejuicios, y ¿a alguien se le ha quedado atorado un abracillo por aquí? Sí. Y pensabas darlo, pero no pudiste. Tus prejuicios te lo impidieron. Quien está en contra tuya eres tú, porque piensas una cosa, sientes otra y haces otra. O ves a alguien y dices, oye, ¿quién le invitó? ¡Qué bárbaro! Y sientes rechazo y el acto, ¡oh! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! ¿Conocen? Desintegridad total. Cuando despiertas espiritualmente, se convierte un ser humano en un ser humano íntegro. Cuerpo, mente y espíritu. Y eso vale la pena. Y así como yo escojo buenos restaurantes para mi cuerpo, me gusta comer muy rico. Elijo buenos restaurantes para mi mente. Hay alimento físico para la mente, las almendras, las nueces, las uvas, los arándanos, el salmón por los omegas, el betabel para la memoria. ¿Qué le estaba diciendo? Igualitito tengo restaurantes para mi espíritu. Y hay muchos. Y con esto termino, con mis restaurantes. A ver si les conviene alguno. Tengo uno que hay en 192 países y es gratuito. Se llama Los 12 Pasos. Y yo puedo ir cuando yo quiera y servirme a la mesa lo que yo quiera. Tengo otro y hay en todo el mundo y es gratuito también y se llama La Naturaleza. La contemplación de la naturaleza alimenta al espíritu. ¿Y de qué manera? ¿Se han parado frente al mar solitos? ¿Han tenido la sensación de lo que es verdaderamente grande y de lo que es verdaderamente pequeño como nosotros? Es increíble. ¿Han visto cómo los pájaros enseñan a volar a sus polluelos? Es un milagro. Yo digo, ¡guau! Se me cae la baba. O cómo despunta. Miren, tengo en casa una orquídea con 20 flores nuevas. Y todos los días estoy enamorado de la orquídea. Y veo cómo le van saliendo y digo, wow. Y ya la subieron a Facebook, y qué bonita. Ya saben que ahora todo se presume en el Facebook, hasta los chilaquiles. Y tengo otro restaurante para mi espíritu. Y también hay en todo el mundo, es más exclusivón, pero hay en todo el mundo y se llama el arte. El arte alimenta el espíritu. El arte en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Alguien de ustedes vio August Roche, la película? Sí. Del niño músico que encuentra a sus padres a través de la música, ¿se acuerdan? ¿Quién la vio? Por favor. ¿Lloraron? Sí. ¿Y sentían una cosa grandiosa aquí cuando salieron del cine? Sí. Eso es pan espiritual. Tu espíritu está pletórico, lleno. El arte es otro de mis restaurantes favoritos para mi espíritu. Y tengo otro, este sí necesitas reserva y es exclusivo, pero es grandioso y se llama la amistad. Con tus amigos es cuando realmente eres. Y yo tengo muchos y buenos. Cuando vine aquí era un solitario, sin amigos. Yo tengo amigos en todo el mundo. Y eso me gusta muchísimo. Fíjense, otro restaurante buenísimo para el espíritu, y lo puedes encontrar donde tú quieras. La meditación. Osho decía que la forma ideal de vida para un ser humano sería meditando. Si aprendiéramos a meditar simplemente. No aquellos que... No, simplemente medita y se revelará la historia, se revelará la verdad a tus ojos. Y es un buen restaurante para mi espíritu. Y el último, el más rico, la oración. No los rezos, no me gustan los rezos. Me gusta la oración, hablar con Dios de tú y de ti. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, levante la mano. Y no sé si quieran esperarse que un poquito más para las preguntas o... Pues sí, ¿no? ¿Las preguntas? ¿Aceptan las preguntas? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ahorita. Ahorita que termine la séptima. Sí, porque después nos dan... Sí, para que aprovechemos el tiempo. Citar la séptima. No, sí. Ok. Aquí hace mucho calor. Sí. Yo que te decía que 4 personas, y mira, agüita, ¿hay más agüita? No, pero tú trajeron tu café.
Te lo dije. Carolina. Procedemos a la pregunta de Carolina. Ay, gracias. Gracias. Feliz año. Igualmente, Muchas Caro. gracias. Siempre Oye, te quería hacer dos preguntas. Mencionaste, yo soy muy como psicosomática, me he dado cuenta. Entonces mencionaste que empezaste a llegar a grupo y se te quitaba la migraña. Mi pregunta es, porque ahorita yo me estoy culpando mucho que traigo achaques porque no he trabajado bien mi programa. Entonces yo te quería preguntar a ti si ese es un prejuicio o no necesariamente. Es un severo juicio sobre ti misma. Ok. Ese es un día a la vez. Te voy a leer una página que me ayudó muchísimo a no juzgarme. 31 de julio. Te la voy a obviar. Es una página que dice que voy a hacer un recuento de mi mes, en el día que termina hoy, que es el último día de julio. Y dice, he restaurado una herida, aplicado uno de los 12 pasos, mejorado una relación. O sea, ¿qué he hecho conmigo en este mes con el programa? Son mis relaciones familiares más serenas y felices de lo que eran hace un mes. He restañado una amistad que se había entorpecido, restañado una herida que produje en alguien, tratado de eludir un chisme e intentado aprender algo nuevo. O sea, es como un día de repaso. Este será mi día de repaso y preparación para el mes que viene, en el cual renovaré mis esfuerzos para progresar en mi desarrollo personal. Y aquí está lo que te quiero leer. Si no pudiera ver ninguna mejora en el mes que acaba hoy, no me desanimaré por ello. Entre otras cosas, porque debo aprender a aceptarme a mí mismo tal cual soy. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer debe comenzar con esto. Aceptarme a mí mismo tal cual soy. No tienes idea esta página cómo me salvó, porque yo soy postergador. Yo llegué muy enfermo de postergación a Al-Anon. Todo lo dejaba para mañana y todo en mi vida estaba pendiente. ¿Conocen a alguien que posterga? Yo he trabajado hace 40 años con mi postergación y he logrado vencer el 90%, pero el 10% todavía no. Pero así soy yo. Y esta página me dijo, no se desanime, así es usted hoy, por eso está usted aquí. Si no, ¿para qué está aquí? Si ya estuviera bien. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué me crea la postergación hoy? Los trámites. Es un trámite y ya se jodió todo. Me cuesta. Está muy entendido. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer conmigo debe empezar por la autoaceptación. ¿Que me atoré? Sí, soy atorador. ¿Que no pude? Sí. Y no es que sea pendejo, es que no puedo. ¿Sí? Anoche estaba llorando. No, esta mañana. Se me ocurrió ver American Got Talent, que me gusta mucho. Y cantó una chiquilla de 14 años y contó que su papá, que tiene cáncer, y cantó una canción para el papá y luego el papá la abrazó. Y miren, nunca he podido superar eso, pero como yo no tuve eso, cada vez que yo veo una escena de ternura entre un padre y un hijo, hija, de manera automática empiezo a llorar. Algo se mueve adentro de mí que no he podido vencer, ni identificar, ni me interesa, pero así soy yo. Entonces no me puedo juzgar. Así como no los puedo juzgar a ellos, tampoco a mí. Porque así como ellos son seres humanos, también yo. ¿Sí? No te juzgues, ni te sientas culpable. Ojalá pudiéramos hablar un día de la culpa. Pero, si vamos al diccionario, dice culpa. Daño más o menos grave cometido voluntariamente. Solo se adquiere la calidad de culpable cuando haces un daño voluntario, que lo planeas y lo llevas a cabo, a ti o a otros. Y entonces adquieres la calidad de culpable. Y hay una solución, perdonarte. No tenemos por qué vivir con culpas. Fíjense, sin embargo, todos los que estamos aquí fuimos educados en la culpa.
Y nos dieron un alto al nacer, ¿haz de cuenta? ¿Sí? A todos, como barajas. Y nos pasamos la vida repartiendo culpas así. Y como todo el mundo tiene alto, es un culpadero. Tú me culpas, yo te culpo, nosotros nos culpamos y vosotros sos culpables. ¿Sí? Y no es cierto. Un hombre sabio, un psicoanalista maravilloso, tiene un libro que se llama Dios a la culpa. Y tiene una premisa: mientras usted viva con culpas, se está alejando a usted mismo del amor y de la felicidad. Resuelva las culpas. Y se es culpable únicamente si se hace un daño voluntario. ¿Eso queda clarísimo? Sí. Si no, no tiene usted ninguna culpa. Tiene responsabilidades, pero no culpas. Pero en nuestra cultura nos enseñaron a tener una de culpa. Por tu culpa no puedo dormir. No es cierto, es por mis pinches pensamientos, no tiene nada que ver. Y por tu culpa estoy enojado. No, soy enojón y me enojo por cualquier cosa. Tú no tienes la culpa. Y por tu culpa estoy desconcertado. No le atino a la pensada, que es distinta, pero tú no tienes la culpa. Sin embargo, fuimos educados en la culpa. Elimina las culpas de tu vida, te alejan del amor y la felicidad. ¿Qué página es? ¿Qué fecha? 213, 31 de julio. ¿De un día a la vez? Sí. 31 de julio. Y me encanta porque se da cuenta que lo han usado. Tenemos para Cuando están prolijos y perfectos, ni siquiera los abren. ¿Sí? Oye, la otra pregunta era, te quería preguntar, tú con tu madrina, que decías, como, ¿cuánto tiempo estuviste con la misma madrina o cuánto tiempo llevas? 13 años con la primera, ¿Y cada cuánto te veías? 30 con la segunda. Ok, wow. Con la primera todos los días casi nos hablábamos, nos veíamos cada vez que podíamos, corríamos, nos apadrinábamos mutuamente. 13 años. Pero yo le ayudé a que se divorciara de un infiel. Lo dije bien. Y a que se abriera la posibilidad de una nueva pareja. Ella era de las que no. Porque nomás un puro hombre para una mujer. Le dije, ¿por qué? No. Y se volvió a casar y se la llevaron muy lejos y me quedé sin madrina. Y para conseguir la segunda, porque yo quería un hombre. Y mis amigos de Al-Anon no querían porque me decían, si tú me has enseñado todo lo que sé, ¿cómo te voy a padrinar? No me enseñes nada, nomás escúchame y dame tu punto de vista. No quisieron. Y mi madrina fue una mujer maravillosa que me pidió ayuda. Y como me sorprendió su inteligencia, dije, de aquí soy, pero si le pido va a decir que no, así es de que cuando se dé cuenta ya es. Y así le hice. Y valió la pena, mucho la pena. Hay otra pregunta. Jackie. Hola, Salvador. Hola. Qué padre que estés aquí. ¿Qué sistema de meditación utilizas? ¿Simple? ¿O Sí. algo Simple. aprendido? Lea la página 291 de este libro. Dice que la meditación es la aplicación tranquila y sostenida de la mente en la contemplación de una verdad espiritual. La vida es una verdad espiritual. Dios es una verdad espiritual. Solo por hoy es una verdad espiritual. Miren, yo tengo deseos de escribir un libro que se llame Los secretos de la vida, y el principal secreto va a ser solo por hoy. Si los seres humanos aprendiéramos a vivir solo aquí y ahora, estaríamos re bien. Pero bien, porque aquí y ahora hay una junta. Que esto es, miren, la cabeza está loca, que se larga. Tú sentada ahí, la cabeza va a cargar el pan y la leche a tu casa. Y no oíste lo que estaba pasando aquí, pero tampoco estuviste allá. ¿Conocen a alguien que se desdobla, se va? Para que ella no se sienta sola, por favor. Oye, y ahora con el celular es peor porque está uno... Sí. Pero es increíble cómo podemos anclarnos en el aquí y en el ahora, y eso vale la pena, ¿sí? Créanme que es imprescindible que aprendamos a meditar. Es fácil. Al principio cuesta mucho trabajo cuando no tenemos... ¿Voltas? Me cambiaron a la preguntona. Ajá. Y fíjense, yo empecé por respiraciones profundas y me sentía ridículo, pero lo empecé a hacer y logré como 20 segundos la primera vez. Y el peor problema para la meditación son los ruidos. Ojo con los ruidos. Pero no me refiero a los externos, me refiero a los internos. Porque empiezas
y si estoy equivocado y no estoy haciéndolo bien. Son pendejadas, ni sé nada de lo que estoy haciendo. No sé si alguien tenga ruidos internos, que se meta la pata usted solo, ¿sí? Cuidado con los ruidos. Entonces, cuando logras acallar tus ruidos internos y elevar tu mente y tu espíritu en la contemplación de una verdad espiritual, ya la hiciste. Porque dice que el 11º paso ayuda mucho a eso, porque si tú contemplas los demás pasos en meditación, los comprendes y se te revela su profundidad. Eso es maravilloso. Por ejemplo, la verdad espiritual es la vida. Es tan efímera. Yo hacía cuentas si llegaría al 2000. Y miren, estoy estrenando 2018. Y sigo vivo. ¿Vieran cuánta gente he perdido en el camino? ¿Cuántos amigos míos, familiares, se han muerto? Y yo sigo aquí. Y es por algo, lo voy a disfrutar intensamente. No tengo más que una oportunidad y es esta. ¿Sí? Imagínense si yo medito en la vida. O medito en el milagro que es estar, ser. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer contemplando ahí, sostenida, tranquila. Hay otras formas, por ejemplo, relajación total. Un día leí un libro sobre la cultura hindú y me llamó mucho la atención el Om, un mantra. Y entonces tenía yo algo muy importante que hablar con Dios y decidí hacer profunda meditación y oración y en el 10º paso. Y entonces se me ocurrió cantar el Om. Y ya saben los ruidos internos, ¿no? Yo solo, lleno de almohadas. Om. Estás en Occidente, no en Oriente, esas son pendejadas en México. Om. No te va a salir, ni siquiera sabes. Om. ¿Y qué creen? Resultó. Como nunca pude estar 25 minutos entre la meditación y la oración con mi Dios, en una experiencia extraordinaria. Lo he vuelto a usar muchas veces y sí, es como una resonancia que te hace concentrarte y serte. Incluso dice aquí que la meditación es alejarte de los problemas. La gente piensa que meditar es pensar mucho en lo mismo y no es cierto. ¿Sí? Vale la pena. Gracias, Es simple. Hay otras formas mucho más profundas, hay incluso retiros de meditación, el silencio y cosas así. Cada quien elige la propia, pero lo mejor es para nosotros, los no doctos, lo más elemental. Vale la pena. Empiecen con los momentos de meditación en el grupo. Con eso empezamos la reunión, con momentos de meditación. Hagan un vacío de sí mismos y concéntrense en limpiar su cabeza, barrerla para que no haga polvadera y captar la esencia de la reunión. Concéntrense y entonces todo será revelado. ¿Por qué hicieron meditación al principio? Para eso sirven los 30 segundos de meditación, porque iniciamos nuestras reuniones, para barrer bien mi casa acá adentro y prepararme para lo que va a pasar en mi reunión y salir con cosas buenas para llevar a mi vida diaria. ¿Sí? Cuando no hacemos eso, es pan con lo mismo. ¿Sí? Cuidado. Muchas gracias. Estoy contenta. Tengo poco tiempo, pero creo que ya soy feliz. ¡Wow! Eso es maravilloso. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, Salvador. ¿Tan tan? Sí, muchísimas ¿Tan gracias. tan?